Hola, buenas noches, bienvenidos al Punto. Durante las últimas semanas hemos llevado a ustedes las propuestas de los candidatos de las 5 principales ciudades, todo su programa de gobierno para que ustedes tomen decisiones bien informados. Hoy queremos dedicar este espacio de Al Punto ampliado para traerles a ustedes extractos de las entrevistas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, los 4 que estuvieron aquí en nuestro set hablando con nosotros sobre 2 temas que a nosotros nos parecen fundamentales para la capital del país: la seguridad y la movilidad. Hemos ubicado la intervención de cada uno de los candidatos según orden alfabético. Si les parece, escuchemos lo que nos dijeron los candidatos sobre el primer tema. Hola Fernando, el metro, ¿por dónde va? ¿Por arriba o por abajo? ¿Cómo le suena a usted mejor? Giovanni, el metro que está listo para ser contratado, que ya se abrió la licitación, que tiene los recursos de la nación, del distrito, banca multilateral, empresa metro, en fin, todo el esquema montado, es el metro elevado que piensa adjudicar esta administración. Yo creo que hay que adjudicarlo ya y construirlo. Okay. Si reabrimos la discusión es atrasar ese proyecto varios años. Entonces me parecería un error para Bogotá. Yo, como alcalde, lo voy a hacer. Y no solamente voy a hacer la primera línea, voy a trabajar para hacer los estudios de la segunda línea y conseguir los recursos para construir la segunda línea. No me corresponderá a mí, porque hay que ser realistas. El que prometa 2 líneas en el próximo gobierno está mintiéndole a la gente. No alcanza. Está haciendo populismo, pero sí podemos avanzar en la construcción de la primera y hacer los estudios de la segunda, que dirán esos estudios si es subterránea o elevada. Yo creo que debe ir al occidente, que es la lógica, conectar esa primera línea con el occidente, Suba, Engativá, pero lo dejaremos a merced, digamos, de lo que digan los estudios de esa segunda línea del metro. ¿Qué vamos a hacer con Transmilenio? Hay muchos problemas, no más en las mañanas, casi que es noticia usual, los trancones por cuenta de las movilizaciones y los bloqueos a Transmilenio. Más allá del asunto de seguridad al interior de Transmilenio, ¿cómo cree que está funcionando y usted qué haría para mejorarlo? Bueno, Transmilenio es víctima de su, digámoslo así, de su éxito. Es realmente lo único que tenemos de transporte masivo en Bogotá. ¿Sí? Y llevamos cerca de 9 años discutiendo metro, Transmilenio, y no hicimos ni más Transmilenio ni el metro. Entonces tenemos que resolver eso. Yo sí creo que hay que hacer el metro, pero también mejorar y complementar Transmilenio, la red que hay hoy. Eso incluye, para mí, la 68, la Boyacá, la Cali y la séptima. Y eso incluye además pensar en esas troncales como troncales de una nueva versión de Transmilenio, que primero sean troncales que no contaminen, los buses de esas troncales no contaminen. Cero contaminación, es fundamental que avancemos hacia allá. Este gobierno hizo un esfuerzo, por ejemplo, en renovar la flota de fase 1 y fase 2. Yo creo que han debido hacerlo todo con Euro 6. Lo hicieron una parte Euro 5, una parte Euro 6. Es un avance no suficiente. Yo voy a avanzar en que todo sea menos contaminante realmente en Bogotá. Eléctricos para mí deben ser los buses y pensando inclusive en otras tecnologías que a futuro deben llegar a Bogotá. Y segundo, debe ser un Transmilenio pensado con menos intersecciones. Por ejemplo, si usted se pone a ver la Caracas como funciona hoy, hay intersecciones donde paran los buses. Sí. Y fácilmente hay 5, 10 o más buses parados esperando el semáforo. ¿Y qué cruza? Cruzan 15 o 20 carros que están en el semáforo. Entonces, para 15 o 20 carros, cada uno con una persona, están parando 10 buses con 170 personas cada uno. O sea, 1.700 personas esperando que pasen 20 personas. Eso no es eficiente como ciudad. Tenemos que hacer Transmilenio y diseñarlos con intersecciones que no generen que el bus pare, porque cuando va un bus con 170 personas tiene que tener prelación sobre los carros. Bueno, ¿qué va a pasar con la séptima? ¿A usted le suena el Transmilenio por la séptima? Yo entiendo la preocupación que hay con Transmilenio por la séptima por 2 razones. Uno, porque la gente se imagina lo que está pasando hoy con Transmilenio por la Caracas. Sí. En la séptima, en varias cosas, en términos de contaminación, en términos de la saturación que tiene esa troncal. Entonces la gente dice, yo no quiero ese mismo sistema para la séptima, pero hay que entender que la troncal de la Caracas se va a resolver por cuenta del metro y además la troncal de la Caracas hoy es víctima, que es la única realmente en el oriente que transita personas a alta capacidad. Entonces yo creo que la de la séptima tiene que ser, repito, con buses eléctricos y ahí se resuelve el tema de la contaminación que hoy vemos en la Caracas todavía, para que la gente entienda que es un sistema distinto porque es un sistema a base eléctrica. Segundo, creo que tiene que ser un sistema con un diseño de estaciones acorde al entorno urbano de la séptima. Yo no me imagino estaciones como las de la Caracas, tan pesadas en la séptima. Yo creo que eso no cabe y hay que replantearlas y se pueden hacer más modernas, como hay muchos BRTs en el mundo que son con estaciones menos invasivas. Y tercero, ese proyecto incluye recuperación de espacio público y generación de espacio público en el corredor de la séptima
incluye otra cosa fundamental, soluciona el tráfico mixto. Hay muchos cuellos de botella en la séptima. Subida a la Calera, por ejemplo, 82. Sí. La 92, subida a la circunvalar cuando se viene del norte al sur. La 100, la 127, la 134, todas esas intersecciones se van a replantear para reducir, digamos, el encontronazo, digamos así, entre el tráfico, el trancón entre tráfico mixto y tráfico de transporte público. Entonces, para mí, sobre la base de esas condiciones, troncal limpia, diseño acorde al entorno, vale la pena hacerla. ¿Pico y placa? Pues mire, pico y placa depende, en cierta forma, en mi opinión, de lo que venga en términos de obras. A mí no me suena... dependiendo de lo que pase con las... A mí no me suena cambiarlo en principio, pero tendremos que analizar. Yo voy a diseñar como alcalde un plan de mitigación del impacto de las obras. Bogotá hoy tiene una crisis de movilidad, hoy. Sí. Y vienen obras que van a afectar más esa crisis de movilidad. Séptima, Caracas, sí. 68, Cali. Entonces, con la ciudad en obra y en grandes obras, va a haber, digamos, una problemática aún mayor de movilidad. Yo creo que hay que diseñar un plan de mitigación que debe incluir, en mi opinión, promoción de modos alternativos de transporte, bicicleta, patinetas. Hay que hacer un esfuerzo desde el sector público y también trabajar con el sector privado para apostarle mucho al teletrabajo. Aquí no pueden hacer teletrabajo, pero yo sí creo que muchas empresas lo pueden hacer. Sí. También entrada escalonada a los trabajos para, digamos, muchas veces una empresa, todos los empleados entran a las 8 de la mañana. Sí. Se podría que entren uno a las 7:30, otros a las 8, otros a las 8:30, y de esa forma se distribuye mejor la carga de transporte en el sistema público y generamos, digamos, una reducción, digamos, a la presión que va a tener el transporte de la ciudad en ciertas horas. Y en el marco de ese plan de mitigación, que incluirá además un sistema de semaforización inteligente que se está implementando ya y que hay que seguir implementando, semáforos que funcionen bien, que sean reactivos a lo que está pasando en la ciudad para que hagan más eficiente el tráfico. Hay que analizar en el marco de eso el pico y placa, si hay que modificarlo o no. En principio a mí me suena que el pico y placa debe seguir como está hoy, no cambiar el pico y placa, solamente si vemos una necesidad porque pues, las obras nos generan una presión muy fuerte sobre las vías de Bogotá. La movilidad, pasamos muchas horas en trancones, en un Transmilenio, ¿cuál es su plan? Pues hombre, aquí tenemos que tomar una decisión de largo plazo, mi hermano. Y es salir del modelo del humilladero de humo y atraco que es Transmilenio hoy. Peñalosa le ha impuesto a Bogotá, en contra de la evidencia, buses de diésel y Transmilenio por su conflicto de interés con Volvo, entre otras cosas, en vez de una red de metros. Yo lo que le pido a los bogotanos es derrotemos ese modelo de Peñalosa. Yo se los digo con absoluta franqueza. Si Galán o Uribe ganan, que son los candidatos de Peñalosa y Uribe, vamos a seguir dependiendo de un Transmilenio que es un humilladero, un atracadero y un contaminadero para Bogotá. Si queremos una red de metros, no solamente este primero que ya van a contratar, sino complementarlo con el tren de cercanías que viene de Faca, el tren de cercanías que vendrá de Soacha, el tren de cercanías que vendrá de Zipaquirá. Esa red de por lo menos 3 metros es lo que de verdad va a desplazar a Transmilenio como la base del sistema de transporte público. Va a permitir que Transmilenio deje cargar 55.000 pasajeros hora sentido y cargue máximo 30.000. Es decir, que no vayamos como sardinas, que las puertas no abren y cierran, que las frecuencias no dan, que las estaciones se revientan. Que tenemos es un atracadero público en vez de un sistema de transporte público. Yo le digo a Bogotá, tomemos la decisión el 27 de octubre en las urnas, con Claudia, alcaldesa, de hacer el metro ya, en vez de pararlo. ¿Subterráneo o aéreo? ¿Cómo va, mi hermano? Para hacer el subterráneo había que ganar la elección hace 4 años. No, de verdad. Yo voté por Rafael Pardo. Por eso, porque yo sabía que Peñalosa, con tal de fregar a Petro, iba a votar el subterráneo a la Caneca. Y lo votó. Y hoy tenemos unos estudios sin plata del subterráneo y un contrato andando de medio metro elevado. Yo lo que propongo es, en vez de pararlo, la gente de Bosa, Kennedy, Puente Aranda necesita ese metro con urgencia. No lo paremos. Saquémoslo adelante, pero no lo dejemos tirado en la 72 con Caracas. Completémoslo hasta Suba y Engativá. Así Bogotá tendrá una línea de metro pesado, de alta capacidad, desde Bosa, Kennedy hasta Suba y Engativá. Y complementémoslo con el tren de cercanías que vendrá de Faca, el tren de cercanías que vendrá de Soacha y el tren de cercanías que vendrá desde Zipaquirá. Para poder hacer esos 3 trenes de cercanías, la gente me dice, ¿cómo los va a financiar? No voy a hacer el Transmilenio por la séptima,
No se necesita. ¿Para qué quiero buses? ¿No hay Transmilenio por la séptima? No. Porque ¿para qué quiero buses echando humo en la séptima cuando puedo tener un tren moderno en la carrera 9ª? Para que la gente del Codito, del Lijacá, yo sé lo que es vivir en Lijacá, sí, y demorarse 2 horas uno en llegar al centro. Pero la gente de la parte alta, de la parte popular, de San Cristóbal Norte, tendrá un metrocable para conectarse de la montaña a ese tren que va por la carrera 9ª y podrá llegar al centro. El metrocable de San Cristóbal logrará que la gente llegue al portal del 20 de julio y mejorará el transporte en el sur. Y el tren de cercanía, el Regiotran de Occidente, ya arrancó. Tuviste que arrancó la semana pasada, ya arrancó la licitación. Luego yo lo que haré es el del sur y el del norte. Y así tendremos una red de metros, Transmilenio dejará de ser un humilladero, las puertas abrirán y cerrarán, dejaremos de ir como sardinas y no dependeremos de Transmilenio. La movilidad. Hoy en el mundo la movilidad va aceleradamente hacia los modos férreos. Hace más de una década, modos férreos es, primera propuesta, Giovanni, el metro subterráneo como eje estructurador de la nueva movilidad de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué insiste tanto en el metro subterráneo, Holman? Porque quiero Bogotá, porque yo me quiero sentir orgulloso de Bogotá, porque Bogotá es la 6ª economía más importante de América Latina y tiene el dinero para hacerlo, y porque bogotanos nos merecemos lo mejor. Tenemos derecho a una muy buena movilidad. Nueva York, París, Londres tienen metros subterráneos, pero no solamente esas ciudades. Quito, Ecuador, aquí a 2 horas de avión. Quito acaba de inaugurar metro subterráneo. Ciudad de Panamá va para la 2ª línea de metro subterráneo. República Dominicana, Santiago de Chile, Buenos Aires, Asunción, Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, tienen metros subterráneos. Bogotá, si no arranca el año entrante, el metro subterráneo pasa a la 2ª década del siglo XXI sin metro subterráneo y rezagados en la movilidad de América Latina. Hoy Bogotá es una de las ciudades del mundo que tiene la peor movilidad. Inclusive colocan a Bogotá en una de las ciudades más insostenibles, que va en contravía del cambio climático, en el número 151. Pero, ¿por qué el metro subterráneo? Por esas consideraciones, porque además, Giovanni, es el que se puede hacer ya. Carreta quienes dicen que el metro elevado se empieza a hacer el año entrante. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira, Holman? Es mentira por lo siguiente, porque no tienen los estudios de ingeniería de detalle, Giovanni. Si ustedes revisan la licitación que quiere firmar Enrique Peñalosa, que yo creo que no la van a alcanzar a firmar, porque ya digamos, los oferentes de esa licitación han presentado más de 2.000 preguntas. Lo que van a contratar son los estudios de ingeniería de detalle. Contratan estudios de ingeniería de detalle, pero también van a entregarle a quien gane la licitación la obra, la construcción de la obra y la operación, todo lo que uno puede llamar llave en mano. Los estudios de ingeniería de detalle se demoran 2 años y medio. Hagamos las cuentas. 2020, 2021, primer semestre del 2022. Después de eso, usted tiene que contratar validadores, es decir, académicos que digan esos estudios están bien hechos. Y después tiene que hacer el estudio de valoración del suelo, que no lo tiene el metro elevado. Los estudios de ingeniería de detalle solamente nos van a decir, serán esos estudios los que nos van a decir el valor real de la obra del metro elevado. Por eso yo digo que el metro elevado no se va a hacer en la administración del próximo alcalde, sea quien sea. Ahora bien, yo voy a hacer, cuando sea alcalde, cuando ustedes me elijan el próximo 27 de octubre, yo voy a hacer el metro subterráneo. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese sí se puede hacer y por qué el otro no? Exacto, Giovanni. La más importante de todo proyecto de infraestructura en el país siempre debe ser que tenga estudios. El proyecto metro elevado tiene todas las fases de estudios, perdón, el proyecto metro subterráneo tiene todas las fases de estudio: prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle, estructuración financiera, y le dejamos a Enrique Peñalosa para que hiciera la estructuración de la licitación. Detuvo el proceso sin ningún argumento técnico. Yo
cuando yo sea alcalde, ustedes me van a dar un mandato a mí, bogotanos. Van a votar por Holman Morris porque quieren tener el mejor metro. Y los mejores metros en el mundo, ya está inventado, se llaman metros subterráneos. ¿Por qué además? Porque es más barato. Porque no solamente va hasta la 72, sino que va de manera subterránea hasta la calle 100. 27 kilómetros, 25 estaciones. En contravía al metro elevado, que todavía no sabemos, no conocemos su costo real, son menos estaciones y menos kilómetros, y el impacto urbanístico terrible para la ciudad de Bogotá. Yo le propongo a los bogotanos, voten por mí, una gran votación que nos empodera a nosotros para sacar el metro subterráneo adelante y para iniciar primer semestre del 2020 la estructuración de la licitación. El segundo semestre del 2020 entregamos la licitación a quien se la gane e iniciamos obra. ¿Qué impacto de entrada tiene eso para la ciudad de Bogotá? Y aquí le quiero hablar a los empresarios, a los pequeños, medianos y grandes empresarios de la ciudad de Bogotá. Eso va a tener un estartazo en la economía. Inmediatamente despega la economía de Bogotá, se calcula en un 0.4% del Producto Interno Bruto. Pero además, sí, es importante, digamos, con Peñalosa se desploma el Producto Interno Bruto. Nosotros lo dejamos en 4.8 con Gustavo Petro, Peñalosa lo baja a 1.7, hoy hay un repunte de 2.8, pero si no hay, esto lo saben los economistas, si no hay un estartazo en infraestructura pública, no despega. Podemos hacerlo iniciando la obra del metro subterráneo, que de entrada comportaría o llevaría 26.000 nuevos empleos en la ciudad de Bogotá. Pero además, fuera de hablarle al empresario, a esa cadena de empresarios que, digamos, donde se desataría la economía en el momento de la construcción del metro subterráneo, también quiero hablarle a los bogotanos, especialmente a las mujeres. Porque si hay algo por lo que propende el metro subterráneo, es por la dignidad del pasajero. Hoy Transmilenio es indignidad. Cada vez que ustedes se suben en las mañanas a Transmilenio, Giovanni, son 2,5 millones de bogotanos en la mañana, en la operación diaria, 2,5 millones. ¿Qué es lo que pierden esos bogotanos? Dignidad. ¿Y tiempo? Tiempo, se sienten maltratados, indignos, y tiempo en el que pueden aprovechar a estar con sus hijos, estar con su familia, 2 horas, 3 horas perdidas en un trancón. Entonces el metro subterráneo es devolverle la dignidad a los bogotanos, especialmente a las mujeres, que son las más maltratadas en el transporte público, y devolverle el orgullo a la ciudad de Bogotá. Bogotá, toda ella, con todos los sectores de la sociedad, empresariales, fuerzas vivas, nos ponemos a la tarea de sacar el mejor metro para la ciudad de Bogotá. Me eligen a mí, a Holman Morris, en el 2019, y en el 2025 se está entregando la primera línea de metro subterráneo que va hasta la calle 100. Y estaremos paralelamente haciendo los estudios de la fase 2 de la primera línea, que es calle 100, Bosa-Engativá. Holman, Perdón, siguiendo... calle 100, Suba-Engativá. Suba-Engativá. Holman, siguiendo con el tema de movilidad y Transmilenio, entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar con Transmilenio? Transmilenio. Yo no soy un talibán contra Transmilenio, yo no soy de la secta anti-Transmilenio, pero sí soy un hombre que estudia, que me duele Bogotá, que me duele la gente que se monta a Transmilenio. Transmilenio ya es el pasado de Bogotá. Transmilenio fue bueno en su momento, punto, pero ya. ¿Qué hago como alcalde en la ciudad de Bogotá? Propendo por el mantenimiento de las troncales de Transmilenio. Propendo y quiero mantener, yo no digo estaciones porque eso no son estaciones. Estaciones en el mundo tienen baños, tienen comercios, son grandes, ventiladas. Estos son casetas, vamos a mejorarlas. Le vamos a poner el techo a esos corredores porque no hay nada más inhumano. Una imagen que yo no puedo olvidar, Giovanni, son estos aguaceros torrenciales en la ciudad de Bogotá y la gente como corderos en fila, mojándose, empapada, en largas filas, porque saben que si no toman el Transmilenio de las 6 de la tarde, no alcanzan a ver a sus hijos despiertos cuando lleguen a la casa. Eso es indigno, eso es inhumano. Entonces,
Mantenemos la malla vial de Transmilenio, pero no invertimos un solo peso en Transmilenio, porque ese dinero lo necesitamos para el metro subterráneo, lo necesitamos para el segundo cable de Ciudad Bolívar, Jerusalén, La Candelaria, La Nueva. Lo necesitamos para sacar adelante el cable de San Cristóbal y sobre todo los tranvías. Tranvía Avenida 68, no troncal. Tranvía Avenida Séptima, no troncal. Tranvía Avenida Boyacá. Trenes cómodos, dignos, pero sobre todo, que mitigan el cambio climático, que es la movilidad que hoy exige el mundo. Movilidad rápida, eléctrica y sostenible. Pero aparte de eso, tenemos que hacer el Regiotran de Occidente, que ya lo están haciendo, lo van a inaugurar esta semana, el inicio de la construcción. Regiotran del Norte, la gente que viene de Zipaquirá, Nemocón, entra por el norte de la ciudad de Bogotá y conecta con la calle 100 del metro subterráneo. Y tenemos el Regiotran del Sur. Algunos planteaban, en su momento Germán Vargas Lleras planteaba la autopista de segundo piso. Nosotros planteamos el Regiotran, el tren, indudablemente. Miguel, el metro elevado supongo, porque ha sido la línea que usted ha defendido. ¿Por qué insistir en el metro elevado? Giovanni, es el único que se puede hacer y se puede hacer ya. Es que aquí no podemos seguir peleando en discusiones eternas. Yo hice parte del equipo que consiguió los recursos, creó la empresa Metro, logró la cofinanciación con el gobierno nacional, logró el aval técnico, financiero y jurídico de la banca multilateral. Logramos que el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo avalara este proyecto, pusiera plata. Se hizo el proceso de preselección para garantizar transparencia. Hoy tenemos 6 consorcios internacionales listos participando. Estamos muy cerca de adjudicarlo. ¿Cómo es posible que sigan insistiendo quienes ya mal gobernaron la ciudad y quienes pretenden volver? ¿Cómo es posible que sigan intentando frenar este proyecto? Es irresponsable con los bogotanos. Aquí no se puede renegociar una sola coma. No se puede perder un solo segundo, hay que hacerlo realidad y ese es mi compromiso y soy el mejor garante para que lo hagamos ya. Conozco el proyecto de traslado de redes, la compra de predios, conozco los diseños y todo el proceso que hemos llevado para no perder un solo segundo. Es que no podemos permitir, Giovanni, que lleguen a improvisar. Aquí es fundamental que no perdamos tiempo y es por eso que estoy seguro que el metro debe ser la columna vertebral de la movilidad en Bogotá y por eso haré realidad la primera línea. Pero iré mucho más allá, vamos a estructurar e iniciar la segunda línea que debe bajar por la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali hacia Engativá y Suba. Calle 80, Ciudad de Cali. Claro, y Ciudad de Cali hacia Suba. ¿Por qué? Porque es fundamental cubrir la zona del noroccidente que requiere también este tipo de transporte. Pero eso no implica hacer el metro, la primera línea, hacer la segunda, no implica dejar de mejorar Transmilenio. En Transmilenio se mueven 2,5 millones de personas diariamente y tenemos que mejorar Transmilenio. Es por eso que me la voy a jugar para traer los buses de tecnologías limpios, recuperar el orden y la autoridad en Transmilenio y las estaciones, seguir con la transformación que hoy viene. Esta administración trae los buses nuevos, más cómodos, más seguros, más ambientales, pero hay que seguir trabajando en ese sentido. Y tenemos que hacer un plan ambicioso de reconstrucción de estaciones, terminar las troncales y garantizar el orden y la seguridad en el sistema. Que eso implica también jugárnosla por el SITP. Buses eléctricos para el SITP, buses con cámaras y cambiar esos buses viejos que hace muchos años están rodando y que la administración pasada pintó de azules y hoy están contaminando el aire. ¿El pico y placa le suena, lo deja, lo cambia? Por ahora se queda igual. Nosotros, cuando yo era secretario de gobierno, impulsamos una propuesta para buscar diferentes esquemas. Finalmente no fue aprobada por el Consejo, en donde se buscaba que quienes no quisieran tener pico y placa, por ejemplo, pudieran hacer un pago muy pequeño, pero un pago que garantizara un ingreso adicional para el distrito y más flexibilidad para los ciudadanos. Finalmente está suspendida por un juez, pero hoy considero que el pico y placa debe mantenerse inicialmente como está. Porque si bien mejora el tráfico en hora pico, garantiza que los ciudadanos utilicen su carro. Aquí el reto es mejorar las vías, es hacer las vías de acceso a la ciudad, la calle 13, la Lo, la Cali, la Subacota, la autopista norte, la séptima norte, la salida hacia La Calera, la circunvalar de Oriente, que a propósito, todas, sin excepción de las que acabo de mencionar, están diseñadas. Lo que falta es que esta administración va a dejar contratadas unas, yo las tengo que entregar como alcalde y habrá otras que debo iniciar en el próximo periodo. Hay que tapar huecos.
500.000 huecos me estoy comprometiendo a tapar y dejarle a Bogotá una política pública de mantenimiento y gestión vial, que es determinante para garantizar que a largo y a mediano plazo se mantenga el pavimento. Un problema grande histórico de Bogotá es que no ha habido regularidad ni permanencia en las intervenciones de malla vial, y es por eso que tenemos los problemas que usted bien conoce. Y finalmente, otro tipo de intervenciones, por ejemplo, semáforos inteligentes, parqueo en vía, cultura ciudadana, para garantizar que haya mejor movilidad. Esa es la manera de mejorar la movilidad y garantizar que quienes tienen carro, pero también especialmente quienes se mueven en bus, quienes se van a mover en metro, quienes se mueven en bicicleta, tengan oportunidades. ¿Sí o no al Transmilenio por la séptima? Sin duda estoy de acuerdo con la renovación del corredor. Esta renovación es mucho más que el corredor, que el Transmilenio de la séptima, y lo que queda claro, Giovanni, es que no hacer nada no puede ser una opción. Durante hace 20 años venimos discutiendo y no se ha hecho nada, y hoy es más rápido ir en carro o en bus. Hoy es más rápido caminar en hora pico que ir en bus o en carro. La velocidad promedio de la séptima en hora pico es alrededor de 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que uno camina. Exactamente. ¿A usted le parece justo que las personas que van en bus o incluso los que van en carro tengan que aguantarse eso? Y eso ha pasado porque es que no podemos seguir en las discusiones eternas. No hacer nada no puede ser una opción. La renovación del corredor de la séptima, ¿qué implica? Primero, acabar los cuellos de botella, hacer un puente en la 92 para subir a la circunvalar y acabar ese semáforo interminable de la 92 hasta la 106, un puente en la circunvalar con 85 para quitar el semáforo de la subida a patios y quitar ese trancón, hacer una rotonda o un puente oreja en la 127 para quitar el giro a la izquierda de sur a norte, hacer una oreja en la 134 para quitar también los giros a la izquierda, hacer un deprimido en la 94, etcétera. Es decir, y además ampliar a doble calzada de la 180 a la 200 para garantizar mayor flujo. Entonces, primero se quitan los cuellos de botella. Segundo, se reorganiza el tráfico. Hoy, ¿qué tenemos en la séptima? Tenemos ya un carril para buses y 2 para carros por sentido. Es decir, que ya en la práctica tenemos un carril exclusivo para buses, que no lo respetan los buses, no lo respetan los carros y finalmente es un desastre y se genera mayor tráfico. Vamos a reorganizar el tráfico teniendo un carril para bus, para que las personas que van en bus, que son más de 400.000 personas, no se demoren 4 horas, 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche en esos recorridos, y los otros 2 carriles para que vayan mejor quienes van en carro. Y es importante decir esto, son muchas las historias de mujeres de Cerro Norte, Santa Cecilia, Arauquita, El Verjón, El Codito, que madrugan infinitamente para poder durar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. La pregunta es si eso es justo, y por supuesto que no lo es. Y entonces, finalmente, este proyecto también contempla, primero, la reconstrucción total de todas las calzadas. Segundo, la subterranización de cables, la reconstrucción del 100% del espacio público, y le incluye 40.000 metros más cuadrados de espacio público, es decir, más y mejores andenes para todos, lo hace accesible para las personas en condición de discapacidad, lo hace cómodo para la persona mayor, lo hace cómodo para las madres que llevan a sus niños en coche, y finalmente más árboles. Y hoy tenemos apuestas como la del Transmicable de Ciudad Bolívar, que se está volviendo un hito turístico como muchos otros. Es más, como alcalde voy a hacer 5 transmicables más, y uno de ellos va a ser muy turístico, que es el transmicable del 20 de julio. El 20 de julio es probablemente uno de los sitios más turísticos de Bogotá, sí, y vamos a garantizar subir del 20 de julio hasta La Victoria, Altamira, después Juan Rey, y llegar a un parque que tenemos que se llama el Parque Entre Nubes, que a propósito tenemos que proteger con mayor contundencia. Es difícil la lucha contra los tierreros y tenemos que hacer equipo con la Fiscalía, con el Ejército, con los carabineros, pero ese tipo de transmicables no solamente generan bienestar para quienes viven en esas zonas, los otros son Codito, Santa Fe, Rafael Uribe y Usme. Y por último diría que me comprometo a traer buses de tecnologías limpias para la séptima y hacer de la séptima el corredor ecológico y ambiental más importante de movilidad del distrito. Ahora vamos a escuchar lo que los candidatos nos dijeron en las entrevistas cuando estuvieron aquí con nosotros en Al Punto sobre un tema fundamental, el que según las encuestas es el que más preocupa a los bogotanos, la seguridad. Tema de seguridad, profundicemos que hemos visto unos casos tremendos en el noticiero Los Rompevidrios. Usted vio que además quedó en libertad. Todos los días nos llegan videos, lo que pasa en Transmilenio. Si usted es alcalde, ¿qué va a hacer para mejorar la ciudad de nuestra? Bueno, Giovanni, mi plan se llama Operación 1120 porque empieza la implementación el 1 de enero del año 2020. Tiene 5 líneas de acción. Una es microgerencia, es decir, el alcalde directamente liderando la política de seguridad en el territorio, localidad por localidad. ¿Como consejos de seguridad?
Y no solamente consejos de seguridad, es trabajando con los diferentes actores responsables de tanto la prevención como la reacción a situaciones de seguridad para que sean efectivos encima de la policía, ayudándola pero exigiéndole. Eso se llama microgerencia. Y segundo, el segundo componente es tecnología y analítica de datos. Tecnología es cámaras. Vamos a instalar muchas más cámaras de las que hay hoy en Bogotá. Pasaremos de 5.000 a 10.000 cámaras. Y analítica de datos es las cifras que podemos recoger para prevenir delitos, para actuar antes de que ocurra un delito. Porque ya la ciudad sabe en qué horas, en qué días y en qué sitios ocurren los delitos. Con mayor información lo logramos. ¿Sabe cuál es el problema? La gente no denuncia. El año pasado hubo 104.000 denuncias de hurtos a personas. Fácilmente eso es menos de la tercera parte o de la cuarta parte de lo que realmente es el delito en Bogotá. ¿Y eso por qué? Porque la gente dice, si yo denuncio no pasa nada, o inclusive es arriesgado denunciar, hay disuasiones a la denuncia. Entonces yo como alcalde voy a crear un cuerpo especializado en acompañar a las personas víctimas de hurto para que se sientan seguras para denunciar, sientan que va a pasar algo realmente. Eso nos sirve para judicializar los delitos de manera efectiva, que no salgan al otro día libres los personajes, pero además para recoger muchos más datos que nos sirven para prevenir el delito. El cuarto tema es el tercer tema es acción integral preventiva, tiene que ver con identificar poblaciones que tienen riesgo de caer en delincuencia. Hay jóvenes que no tienen oportunidades en localidades, hay que actuar antes, con oportunidades, con acceso a educación. Y vamos a hacer un esfuerzo muy grande integral de prevenir el delito desde ese punto de vista de poblaciones que pueden caer en situaciones de delito. Y también el cuarto tema es fuerzas de despliegue rápido, ser más eficiente con los recursos humanos que tenemos, que son limitados. ¿Como fuerzas élite? Sí, entonces vamos a tener unas fuerzas que van a apoyar, por ejemplo, hay unos cuadrantes distribuidos en Bogotá que tienen debilidades para poder reaccionar a delito porque tienen que estar haciendo prevención y reacción. Con la fuerza de despliegue rápido hay momentos específicos en que esa fuerza va a entrar a apoyar un cuadrante específico, después saldrá para apoyar más tarde a otro. Pero ese apoyo momentáneo que fortalece la capacidad de la institucionalidad policial en el territorio en un momento dado nos ayuda a ser más efectivos. Y el último punto es inteligencia. Un celular, Giovanni, en Bogotá si se lo roban, ya saben a quién vendérselo, ya saben quién lo compra, correcto, y luego cómo lo comercializan y luego cómo lo exportan inclusive. Entonces yo tengo la convicción de que si atacamos solamente un eslabón de la cadena, el ladrón del celular, no estamos haciendo mucho. Es muy probable que salga libre porque dirán que no hay concierto para delinquir, etcétera, y no se está atacando los demás eslabones de la cadena. Yo quiero atacarlos todos con inteligencia. Y un último punto fundamental en seguridad, la resocialización de los personajes que han cometido delitos. No podemos seguir con casos de personas, y me lo he encontrado muchas veces, que cometen un delito, son condenados, salen de la cárcel y nadie les da oportunidad de trabajo. A mí me han dicho varias personas, yo cometí un delito, sí, pagué por él, fui a la cárcel varios años, salí y hoy nadie me da trabajo, absolutamente nadie. Eso no puede pasar, tenemos que trabajar en resocialización, tanto desde el punto de vista del individuo, como que la sociedad le dé una segunda oportunidad para que lo saquemos del mundo del delito. Entonces mi propuesta en seguridad cubre todos los temas. Sí. Resocialización, prevención, acción integral preventiva, inteligencia, microgerencia, analítica de datos. Con ese esfuerzo que para mí es el más contundente que se ha planteado para enfrentar la inseguridad en Bogotá, vamos a mejorar la seguridad en las calles de nuestra ciudad. Carlos Fernando, ¿y en cuanto al número de policías? Bueno, Giovanni, eso depende de la nación. Sí. No depende del distrito. Yo creo que se pueden buscar fórmulas para ampliar ese pie de fuerza. A veces también creo que hay que garantizar que haya buena calidad en la formación de esos policías. No solamente es cantidad, sino también calidad. Tenemos las escuelas de formación. Entrenarlos mejor, capacitarlos mejor. En algunos casos ocurre que la judicialización no sea de manera adecuada porque se cometen errores. Entonces no podemos permitir que se cometan errores, tenemos que trabajar con los policías para capacitarlos de manera adecuada para que eso no ocurra. También cuando un policía de un cuadrante está judicializando un delito, deja en cierta forma abandonado el cuadrante. Sí. Eso no puede suceder, para eso las fuerzas de despliegue rápido van a entrar a apoyar a los cuadrantes en un momento dado. Entonces tenemos que usar más eficientemente lo que tenemos, ojalá que nos den más, vamos a pedir que nos den más, pero tenemos que ver cómo resolvemos mejor las cosas que tenemos con lo que hay hoy. Tema seguridad, ¿cuál es su propuesta? Pues mira, yo creo que ese es el gran dolor de cabeza de Bogotá hoy. Bogotá lleva 12 años en la vida de verdad sin jefe de policía. Entre el tumbe de Samuel Moreno, el tumbo entre Petro y Peñalosa, en el saboteo se ha descuidado la seguridad.
El homicidio sigue bajando, pero el hurto está disparado. Yo creo que tenemos que hacer 3 cosas. Primero, ejercer como jefa de la policía, Juan Carlos. Así como han temblado los corruptos a los que yo he perseguido y metido a la cárcel, temblarán los delincuentes. Yo voy a organizar la policía, a pagarle un poquito mejor, darle una bonificación por estar en Bogotá, pero también a vigilarla mejor. Hay un problema real de corrupción en la policía que no se está atendiendo. Lo segundo es justicia. Tenemos que romper este círculo vicioso en el que de vez en cuando se captura a la policía, pero quedan libres porque no se judicializan bien, no se llevan las pruebas, no hay suficientes URIs para judicializarlos o cupos en las cárceles. Ahí vamos a tener que hacer una inversión grande, pero vamos a duplicar la infraestructura de justicia, fiscales 24 horas, URIs, etcétera, para poder judicializar bien y a tiempo a los que capturamos y que no queden libres. Y hay un cuello de botella en inteligencia y en tecnología. Nosotros necesitamos perseguir al crimen organizado del narcotráfico en Bogotá como se perseguía al mono Jojoy de las FARC. ¿Con equipos especiales? Eso no es con un bolillo, pues, un policía que nos han matado 6. Eso es con inteligencia, con infiltración, con operativos conjuntos de la fuerza pública y con un buen operativo de fiscalía detrás y de permanencia en los barrios para que no haya retaliaciones contra la gente que nos da información. Yo como jefa de la policía he dicho que voy a darle la prioridad a la policía de que haga 3 cosas muy concretas. Que deje de perseguir, como lo ha hecho hasta ahora Peñalosa, a los vendedores informales, hombre, que son gente humilde, ganándose la vida decentemente sin atracar a nadie, o a los jóvenes en los parques. La policía, bajo mi jefatura, se va a dedicar a capturar atracadores, sobre todo a bajar la robadera en Transmilenio, que es un atracadero público hoy. Segundo, a capturar violadores de niños y mujeres. Nosotros no podemos seguir permitiendo esta pandemia de niños violados, de niñas agredidas, de mujeres manoseadas o golpeadas por sus exparejas impunemente. Y tercero, a sellar las ollas y capturar a los narcotraficantes. Que no se queden solamente en el jíbaro del barrio, sino que desestructuremos la cadena de narcotráfico y de cartel que hay detrás. Estoy segura que con colaboración ciudadana, con liderazgo de la alcaldesa, con cultura ciudadana, con una policía vigilada pero fortalecida y con una justicia a la que le apoyemos para romper el cerco de la impunidad, vamos a bajar el atraco y vamos a volver a vivir en una Bogotá sin miedo, que es lo que todos queremos. Doctora Claudia, sé que es un tema de nación, pero ¿usted ha pensado en ampliar el pie de fuerza de la policía de pronto en cooperación con el gobierno? Lo he propuesto, pero la verdad es que aquí hay candidatos carretudos que dicen que van a traer 5.000 policías nuevos. No hay ni siquiera 5.000 policías graduados en la Escuela General Santander hoy que puedan mandar todos a Bogotá. Ahora que es muy fácil hablar por hablar, a mí me parece que hay que ser serios y rigurosos. Yo lo que sí voy a hacer para tener más pie de fuerza, con un esfuerzo enorme, he hablado con gente del Gobierno Nacional, de la Policía Nacional, podrían quizás habilitar unos 2.000 policías nuevos en los próximos 4 años. Para reforzar el pie de fuerza, para tener más policías en calle, por turno, lo que tenemos es que lograr que no haya policías vigilando concejales, cuidando senadores. Escoltas. Escoltas, ni contestando teléfonos. Los que estamos padeciendo la inseguridad son los ciudadanos de a pie, las mujeres, los jóvenes, los abuelos, que hacen cuidando gente con poder. Los policías de Bogotá están para cuidar a la gente, no para cuidar a los políticos. Lo segundo, que no estén en actividades administrativas. Mientras yo llegue a la alcaldía no verán un policía contestando teléfonos, ni de guía turístico, ni haciendo papeles en una oficina. Eso lo puede hacer personal civil. A la policía, que la entrenamos para que sea la ley, la vigilancia y la inteligencia en la calle, la necesitamos en la calle. Y para que no tenga que gastarse el tiempo viajando hasta la URI más cercana 3 horas, haciendo 15 horas de fila para judicializar a un ladrón, vamos a tener técnicos judiciales que hagan esa tarea de manera tal que la policía siempre esté en la calle, en su turno, 24 horas. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Yo estoy segura que así, con colaboración del Gobierno Nacional, que estoy segura que la voy a tener, pero sobre todo con colaboración en inteligencia. Bogotá no tiene una dirección de inteligencia. A Bogotá la protegió del terrorismo de las FARC, por ejemplo, que teníamos Comité Interinstitucional de Inteligencia con el DAS, con la Fuerza Pública, con el Ejército incluso, que teníamos plan candado en las entradas y salidas de Bogotá. En eso bajamos la guardia y estamos pagando los costos. Ya no hay que las FARC nos ataquen, pero sí que el narcotráfico se meta y se tome ciertas zonas de la ciudad. De manera que trabajaré de la mano con la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional y el Presidente para volver a tener ese plan candado, esa custodia contra el crimen organizado de Bogotá, y yo como jefa de policía me encargo de los delincuentes, de los atracadores, de los violadores y de sellar las ollas en los barrios, que son el gran tormento de inseguridad hoy. Estoy segura
Estoy segura que con este esfuerzo mancomunado de cultura ciudadana, con legitimidad, con colaboración de la ciudadanía, pero también con policía y justicia que funcione y responda al clamor de la ciudadanía, vamos a recuperar vivir en una ciudad sin miedo, que es lo que todos queremos en Bogotá. Seguridad, Holman, los bogotanos estamos asustados. Cada vez hay más atracos, hay menos opciones para que los ciudadanos anden tranquilos por las calles. ¿Usted qué piensa en materia de seguridad y ha contemplado una nueva cárcel? No, yo no contemplo nueva cárcel. ¿Por qué? Nosotros tuvimos una experiencia importante con resultados en la Bogotá humana. Ya lo hicimos, lo probamos y nos dio resultados. Eso tiene que ver con 20.000 jóvenes en paz. Hicimos 10.000 en la Bogotá humana, ahora son 20.000, es decir, jóvenes que se los vamos a quitar a la delincuencia, al microtráfico. ¿De qué manera? Estudio, trabajo y lo pagamos. Nos permite eso, quitarle esos jóvenes a las bandas del microtráfico, del narcotráfico hoy en la ciudad de Bogotá. 2. Ojo con esto, bogotanos, porque aquí el diagnóstico algunas veces nos equivocamos. La amenaza más grande hoy a Bogotá es el crimen organizado y eso se llama narcotráfico. Ese crimen organizado está moviendo al año 800.000 millones de pesos y buena parte de ese dinero se va a corromper a funcionarios públicos, policías, en fin. Y esa empresa criminal del narcotráfico está detrás del robo y de las cadenas de robo de celulares. Está detrás de la creación de grandes ollas de consumo y venta de estupefacientes, está detrás del deterioro del núcleo familiar de nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Entonces hay que combatirlo. Por eso yo digo a la policía en los primeros 3 meses, vamos y me tienen que decir cuál es el organigrama del Clan del Golfo en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el organigrama y el nombre de los grandes capos del narcotráfico en la ciudad de Bogotá? Y empezamos a desmantelar ollas, pero sobre todo con la orientación de desmantelar el gran negocio del narcotráfico. ¿Por qué? Aparecieron casas de pique en la ciudad de Bogotá. Sí, hace poco. Hay 2 alertas de la Defensoría del Pueblo que nos están diciendo, y esto a mí me duele mucho, nos están matando nuestros jóvenes. Se están matando nuestros jóvenes en los sectores populares. Aparte de eso, el policía, acuérdate que el policía estamos en modo, o se aprobó mejor, seguridad y convivencia. Sí. Yo quiero ver un policía en convivencia. ¿Que eso es cómo? Que eso es cómo, concertando con el barrio, concertando con los líderes barriales y diciendo, bueno, ¿cuáles son los focos de delincuencia en el barrio? Y nos ponemos de acuerdo para combatir eso, de tal manera que el policía sea el amigo del vecino, el amigo del líder, el amigo del barrio, ¿no es cierto? Pero también vamos a generarle bienestar a ese policía. No queremos ver policías empujando motos sin gasolina, que se quedan dormidos, no, total bienestar a nuestros policías. Pero también con el mensaje claro, no queremos ver policías persiguiendo a vendedores de empanadas. Queremos ver a la policía desmantelando grandes casas de narcotráfico, secuestradores y grandes bandas. Pero tampoco queremos crear falsos positivos en la ciudad de Bogotá. Giovanni, ¿cuáles son los falsos positivos en la ciudad de Bogotá? Que de pronto algún comandante de estación dice hay que llenar la URI, hay que llenar la cárcel. Y por lo general se están llenando las cárceles de jóvenes consumidores de sustancias, cuando el enfoque para ese joven consumidor de sustancias es un enfoque de salud pública. Entonces ahí se distrae la policía, ahí pierde el norte la policía. Entonces una policía que combata a grandes narcotraficantes, grandes delincuentes, que dialoga, concerta con el vecino, con la ciudadanía, le generamos bienestar. Seguridad tecnológica. Ahí en la base de ese esquema de seguridad, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Por qué? Porque ella tiene que administrar la plataforma 123. Ojo con esto, Giovanni y bogotanos. Hay candidatos que les prometen cámaras, todo el tiempo, cámaras, pero la cámara tiene que ir conectada a fibra óptica o si no, no sirve. No es otra conexión, es fibra óptica, porque por ahí viajan infinidad de datos de alta definición.
y eso solamente lo logra la fibra óptica. Y aparte de eso, quienes prometen solamente cámaras no le dicen a los bogotanos que se necesita la fibra, pero también una central de almacenamiento y de memoria, que hoy no la tiene Bogotá. ¿Cómo va a ser? Porque muchas veces se pierden los videos, ¿Sí? Se borran los videos, no existe esa central. Esa central la detuvo el señor Enrique Peñalosa. No invirtió dinero en ella. Nosotros se la dejamos para que la dotara, empezara el funcionamiento. Entonces es una cadena tecnológica en donde usted tiene que mantener la empresa de telecomunicaciones de Bogotá pública, en mano suya, y fortalecerla. Entonces quienes te propongan a ti cámaras, pero al mismo tiempo vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, para mí, lo digo con todo respeto, están hablando carreta. El tema de la seguridad, ¿cuál es su plan en ese lado? Giovanni, esa es mi prioridad. Yo fui secretario de gobierno durante casi 3 años. Trabajé de primera mano con la policía, la fiscalía, el ejército. Hice parte del equipo que acabó el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y María Paz, las ollas más grandes de Bogotá. Eso lo que implica es que quitarle terreno a los delincuentes es posible. Es difícil, pero es posible. Y vamos a priorizar la lucha contra esas ollas que quedan en los barrios, y especialmente el microtráfico que está envenenando a los jóvenes, a los niños, y especialmente está aumentando la inseguridad. Yo estoy en contra de esas propuestas de pico y placa para el consumo de droga en el espacio público o en parques. Como candidato he dicho que voy a ser realmente determinante o contundente con la lucha contra la droga. Cero consumo de droga, no solo en parques, no solo en colegios, sino en todo el espacio público. A los que consumen, oportunidades, vamos a crear centros de rehabilitación. A los jóvenes, prevención con deporte, cultura, empleo, formación. Pero a esos delincuentes que envenenan a los jóvenes, cero tolerancia. Vamos a desterrar la droga de los barrios, de los entornos escolares y de los parques. Por otro lado, vamos a perseguir el hurto, no solamente a los criminales que roban. ¿Qué es lo que pasó con los rompevidrios, no? Así es, y no solamente a los criminales, sino donde se venden los artículos robados, las bicicletas, las autopartes y los celulares. Y para que no pase lo que pasa con Visco, que lo sueltan, para que no haya excusas para que los criminales estén en la calle, vamos a hacer una nueva cárcel en Bogotá. Bogotá requiere una nueva cárcel, vamos a hacerla con recursos propios. Hace mucho tiempo. Así es, y es realmente inaudito que usted vea un criminal como el Visco, que lo vuelven a soltar, pero no solo él, muchos otros. Mientras yo fui secretario de gobierno hubo 120.000 capturas de delincuentes, muchos de ellos hoy nuevamente libres. Y por eso hay que trabajar también contra la reincidencia. Quien reincide debe tener una pena mayor. Y para eso vamos a trabajar en capacidades de la policía para garantizar desarticular las mafias de crimen organizado, con inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, para saber judicializar. Y una cosa que no puede faltar: traer más pie de fuerza. Hoy Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza, tenemos alrededor de 250 policías por cada 100.000 habitantes, mientras Bucaramanga tiene 675 y el promedio nacional es 353. Eso no debe ser así, y por eso vamos a traer más de 3.000 nuevos policías a Bogotá, que vamos a pagar con recursos propios para garantizar que haya más policías en el transporte público, en Transmilenio, que haya en las calles, en los parques, en los entornos escolares, y garantizar además mover la fuerza pública de acuerdo a cómo se comporta el delito. Hoy los delitos tienen hora, lugar, día. Es ahí donde tenemos que traerlos. Y finalmente, fortalecer la capacidad ciudadana, es decir, los frentes de seguridad. Vamos a fortalecer la policía cívica, vamos a apoyar varios esquemas de convivencia y prevención con los retirados, con la reserva activa. Y finalmente, tecnología, más cámaras. Cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno recibimos 257 cámaras de videovigilancia. Eso no es mucho para Bogotá. No, y como alcalde va a recibir 5.000. Durante este periodo se han instalado alrededor de 5.000 cámaras. Ya la cosa cambia. Gracias a esas cámaras se han capturado varios delincuentes, entre esos los que pusieron la bomba en el Andino, en la General Santander y muchos otros. Y además vamos a poner en ciertas zonas reconocimiento facial y finalmente cámaras corporales para los policías para garantizar, combatir el abuso o la corrupción, pero al mismo tiempo garantizar mayor capacidad de reacción. Hasta aquí este especial de Al Punto. Nos interesa que todos escuchen las propuestas de los candidatos y que tomen decisiones bien informados. Ya vienen Paula, Mauricio y Carlos Salas con toda la información de Colombia y el mundo. Nos encontramos en 2 minuticos en el set de Redman Noticias. Antes, las imágenes internacionales del día.
policía.